ya la clase pasada empezamos el tema de heterocedasticidad de errores, habíamos visto qué sucede cuando ya el eh, supuesto 5 no se cumplía, cuando los errores ya no eran homocedásticos, sino heterocedásticos. Y habíamos demostrado la clase pasada que nosotros o sea, si nosotros podíamos hallar un estimador alternativo que se llama estimador generalizados, eh, en donde en donde ya se cumplen todos los supuestos del M1 al M5, y ese estimador de mínimos cuadrados generalizados sí es un estimador MELI, ¿no? Al igual que MCO. Incluso habíamos dicho que este estimador de mínimos cuadrados generalizados eh, era, como, valga la redundancia, como lo dice su nombre, un estimador más general que MCO, donde el estimador de MCO era un caso muy particular, eh, cuando omega es exactamente la identidad, SO es exactamente igual a MCG, ¿no? A mínimos cuadrados generalizados. Eh, y bueno, entonces si la varianza, tienen que saberlo los dos, Nicole. Sí. Entonces habíamos visto, bueno, qué implicancias, o sea, cómo es este test, perdón, cómo es este estimador, el de mínimos cuadrados generalizados. Habíamos llegado a las fórmulas que están acá abajo. eh, y bueno, habían esencialmente dos maneras de expresarlo, ¿no? Uno en función al modelo original, que son estas ecuaciones que les puse por acá abajo, eh, estas de acá, el modelo original, las X's, pero ajustadas por la matriz omega. eh, y una manera alternativa de sentar el estimador de mínimos cuadrados generalizados era hacer una transformación al modelo y estimar simplemente un MCO sobre el modelo transformado, ¿no? Que era esta ecuación de acá, por ejemplo, ¿no? Esta de acá. Este es sobre el modelo transformado. Eh, y luego dijimos, bueno, antes de complicarnos con qué hacer con omega, porque podría que yo conozco omega o que no conozco omega, y dependiendo de eso, eh, bueno, eso va a tener diferentes implicancias sobre exactamente cómo voy a estimar este método alternativo de mínimos cuadrados generalizados. Voy a querer desarrollar algunos tests para saber si mis errores efectivamente son heterocedásticos o no. Porque si son homocedásticos, simplemente sigo utilizando MCO, ¿no? No tendría que complicarme usando mínimos cuadrados generalizados y comenzar a buscar cómo estimar esta matriz omega, ¿no? Simplemente no existiría, ¿no? Y bueno, en esa línea desarrollamos el test de Breusch-Pagan, en donde, bueno, vimos los pasos, ¿no? O sea, en primer lugar estimamos el modelo MCO, o sea, y luego sobre los residuos queríamos ver si es que estos residuos todavía tenían alguna relación con las variables explicativas, ¿no? Si, si la varianza de estos residuos tienen alguna relación con las explicativas, entonces vamos a decir que esa varianza no era homocedástica, sino que más bien depende de los valores particulares de las explicativas, ¿no? De las X. Y ese era todo el espíritu del test de Breusch-Pagan, ¿no? Y bueno, como Valeria mencionaba hace un rato, vimos dos estadísticos, F y Lagrange Multiplier, eh, que se calculan, bueno, ahí pusimos las fórmulas, y ambos nos llevan a la misma conclusión, ¿no? La idea es que si nos sale nuestra hipótesis nula es errores homocedásticos, ¿no? Y si rechazamos la hipótesis nula, o sea, si nos sale un F muy grande
o un Lagrange multiplier muy grande en comparación al crítico, voy a rechazar que los errores son homocedásticos y ahí sí ya va a ser importante tener alguna alternativa de cómo estimar eh, esta matriz omega o si la conozco, cómo la puedo utilizar, ¿no? Entonces, este es un test, es bastante utilizado. No te quedó claro con el chi cuadrado. Solo les estoy diciendo que, que estos tests distribuyen chi cuadrado con k grados de libertad. ¿Ya? Eh, entonces, es para hallar el valor crítico, nada más. Es solamente para hallar el valor crítico. Ok, entonces ahora vamos a ver un test alternativo, que es ya mejor vamos a otra página. Hoy es 28, ¿no? 28 de mayo. Un test alternativo, que es el test de White. No hay en realidad para el test de White y el test de Bruch-Pagan, déjame desarrollarlo y ahí te vas a dar cuenta es que son muy parecidos. No va a haber una condición así como que tengas que tener muestra grande. No va a ser así. Pero sí va a haber un tercer test en donde sí hay una condición mínima para poder aplicarlo. Pero ese va a ser el tercer test. Ok. Entonces, el test número 2 va a ser el test de White. ¿Ya? Que el test de White va a ser esencialmente es un test mejorado respecto del test de Bruch-Pagan. ¿Ya? Y ahora les voy a decir en qué sentido mejorado y bueno, y qué implicancia tiene eso, ¿no? Eh, Nuestro paso 1 va a ser nuevamente correr la regresión, estimar modelo por MCO y guardar estos residuos al cuadrado, ¿no? Esto es el mismo paso que el paso 1 de Bruch-Pagan. El paso 2 va a ser la diferencia. Voy a estimar una regresión entre estos residuos al cuadrado y los valores, ya no solamente los valores de X, como en Bruch-Pagan, sino también los valores al cuadrado y sus productos cruzados. Entonces esto rápidamente se va a comenzar a complejizar, ¿no? Rápidamente se va a complejizar. Podríamos poner un ejemplo. eh, Esta era una pregunta antigua. Eh, ¿No? Entonces, por ejemplo, algo sencillo, ¿ya? Hagamos un modelo
con solo dos variables explicativas. Tendríamos, llamémosla x1 sub i y x2 sub i, ¿ya? En este paso 2, lo que tendríamos que hacer es correr estos residuos al cuadrado sobre alfa 0 más alfa 1 x1 sub i más alfa 2 x2 sub i, y eso era lo único que tenía el Broch-Pagan, ¿no? Pero ahora le vamos a aumentar otros términos, vamos a decir alfa 3 x1 al cuadrado más alfa 4 x2 sub i al cuadrado, más los productos cruzados, en este caso uno solo, ¿no? Alfa 5 x1 sub i, x2 sub i, más un término de perturbación, ¿no? Más un, no sé, llamémoslo eta sub i. ¿Ya? Entonces, esto fácil se va a comenzar a complicar, ¿ya? ¿No? Si tengo tres variables, voy a tener que aumentar más productos cruzados, más al cuadrado. Entonces, esto rápidamente va a comenzar a explotar en el número de, de, este, de variables que se tienen que incorporar en la prueba. Y de hecho, esto eh, va a terminar siendo una desventaja de White, ¿ya? Pero hay una solución también a esto. Entonces, por un lado, es un test mejorado respecto a Broch-Pagan porque permite relaciones no lineales y cruzadas de las explicativas, ¿no? Con Broch-Pagan, lo que queríamos o lo que estábamos testeando esencialmente es si es que la varianza de los residuos tiene alguna relación lineal con los valores de las explicativas, ¿no? Con el test de White estamos también testeando, además de eso, estamos testeando por relaciones no lineales y por interacciones entre las variables, ¿no? Entonces es más rico en la cantidad de formas funcionales que estamos probando, pero una desventaja es que rápidamente perdemos varios grados de libertad, ¿no? Entonces lo ponemos por acá. Ventaja de White eh, frente a Broch-Pagan. Permite relaciones no lineales e interacciones en la varianza de los residuos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la desventaja, conforme tengamos muchas variables explicativas, eh, perdemos muchos grados de libertad. ¿Y por qué nos preocupa perder muchos grados de libertad? Porque sabemos que mientras más grados de libertad perdamos, va a ser más difícil eh, rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces,
Una solución en este paso 2, una solución es correr en el paso 1, corremos el mismo modelo, ¿no? El de siempre, el MCO, ¿no? Igual, paso 1 igual, eh, pero ahora para el paso 2 guardamos no solo los residuos, sino Y sombrero también, los valores predichos de Y. Beta 0 sombrero más beta 1 sombrero X1 sub I más beta 2 sombrero X2 sub I más puntos suspensivos beta sub K X. Esta es la forma general, ¿no? Sub K I más... no, ya no hay error porque estoy poniendo el valor predicho al lado izquierdo, ¿no? Y en el paso 2, y guardo los residuos, guardo los residuos al cuadrado y además estos valores predichos de Y. Y ahora en el paso 2 estimo los residuos igual al lado izquierdo, pero ahora al lado derecho, en lugar de poner todas las posibles, o sea, las explicativas en niveles, en cuadrados, en interacciones, simplemente voy a coger los valores predichos eh, de esta manera, ¿no? Tendría delta 1 Y sombrero sub I más delta 2 Y sombrero al cuadrado más un término de error. Esa sería una solución, ¿no? Para no tener que meter tantas interacciones. Pero este es como lo he puesto en otro color porque es como algo aparte, ¿no? Eh, ok, el paso 3, ya nos habíamos quedado en que estimamos esta regresión, eh, ya sea en el modelo general, en el típico de White, con los niveles cuadrados, interacciones, o si queremos pasar esta estimación alternativa usando los valores predichos de Y. Y en el paso 3 vamos a calcular estos estadísticos, ¿no? Vamos a calcular ya sea el F, ¿no? Eh, con el R cuadrado de esta regresión, de la regresión del paso 2. Ahorita paso a ver la pregunta, ¿ya? Del paso 2 calculo F stat y o, ¿no? O Lagrange multiplier. Son los mismos que antes, ¿no? Mismos que en Breuspad. ¿No? Entonces ya sabemos que, bueno, F stat distribuye F y Lagrange multiplier distribuye, habíamos dicho, chi cuadrado con, creo que le habíamos dicho K, ¿no? Grados de libertad. Entonces, en función a eso, buscábamos los valores críticos. A ver, tenía bueno, solo la última, paso 4, concluir, ¿no?
concluir. O sea, si F y en ambos casos H0 es errores homocedásticos, ¿no? Entonces, si rechazo H0, o sea, ya sea que el F stat es mayor al F crítico o que el Lagrange multiplier es mayor al chi cuadrado crítico, eh, concluyo que los errores son heteroscedásticos. A ver, voy a ver la pregunta que tenía por acá. Ah, sí, con solución me refiero a otra forma de estimar el test de White, que use menos grados de libertad, ¿no? Acá lo pongo a ver. Que use menos grados de libertad. Listo. Los de siempre, del numerador y del denominador. O sea, sería, el denominador es n menos k menos 1 y el numerador vendría a ser, es que no es k, dependiendo cuál de los dos, ¿no? O sea, vendría a ser el número de variables explicativas. Como en White estamos teniendo si uso el modelo normal, el anterior, tendría, por ejemplo, en el caso de las dos variables, tendría 1, 2, más los cuadrados, van 4, 5 variables, ¿no? Sería 5 grados de libertad. 5 grados de libertad. Eh, ujú. Sí, depende cuál de los dos modelos esté usando. Listo. Ok, entonces el tercer test es el test de Goldfeld y Quant. Ese test, bueno, me gusta porque es bastante intuitivo, pero la verdad que rara vez se utiliza, porque acá sí, y no me acuerdo quién había hecho esta pregunta, Héctor, había preguntado hace unos minutos si es que necesitábamos alguna condición para aplicar estos tests. Este test de Goldfeld-Quant sí requiere sí tiene una condición. A ver, les voy a explicar el test y al toque se van a dar cuenta cuál es la condición, ¿ya? Para hacer el test de Goldfeld-Quant, lo que yo voy a hacer es, primero, yo tengo toda mi muestra, tengo todos mis datos, y yo voy a ordenar mi base de datos en función a, a la, en función voy a identificar una variable, ya voy a identificar una variable que genere la heterocedasticidad de los errores, ¿ya? Entonces digamos que el paso 1 es identifico una variable explicativa que pueda generar, porque queremos testear, ¿no? O sea, no sabemos si genera o no genera, que pueda generar
heteroscedasticidad de errores. Ya. Mi paso 2 va a ser ordeno mis datos eh, en forma, eh, en forma descendente, o sea, de mayor a menor. Y, pero de mayor a menor, ¿en qué sentido? ¿No? De mayor a menor, de mayor a menor potencial varianza de los errores. ¿Ya? Entonces creo que con un ejemplo se ve más claro. Imagínense que yo tengo, bueno, una base de datos y yo creo que la variable, a ver, pongamos por acá ya, por ejemplo, yo corro esta regresión, y igual a beta 0 más beta 1, x1 más beta 2, x2 más un término de error. Y supongamos que valores altos de x2 ya están relacionados o pueden estar relacionados con valores altos de la varianza del error. ¿Ya? Entonces yo necesito tener una relación, o sea, en mi modelo debo poder identificar una única variable que, que yo pueda decir, si esta variable tiene un valor muy grande, mi varianza del error también va a ser grande. En cambio, si tengo una varianza, perdón, si tengo un valor pequeño en esa variable, mi varianza del error posiblemente sea más chiquita, ¿ya? Eh, de hecho, esto es a lo que me refería con que necesito conocer cuál es esa variable, y eso no va a ser fácil, y por eso es que esta metodología no se utiliza mucho, pero intuitivamente creo que es bien ilustrativo. Entonces, en este ejemplo, yo ordenaría mi base de datos, tendría Y, ¿no? Una serie de valores, tendría x1, una serie de valores, y tendría x2, ¿no? Otra serie de valores. Pero yo x2 lo he ordenado en orden descendente. Y todo el resto de valores de x1 e y los he ordenado, o sea, como cada línea es una observación, ¿no? En función al orden que le di a x2, reordeno toda y y x1, ¿no? También podría haber escogido el caso contrario, ¿no? O sea, que de repente los valores pequeños de x2 me generan varianzas altas, ¿no? Entonces, en este caso, hubiera ordenado al revés, ¿no? O sea, hubiera puesto los valores pequeños de x2 primero, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es que la varianza del error esté en orden descendente, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer a continuación? A continuación lo que voy a hacer
que ya creo que es lo que había puesto yo como paso 3. O bueno, acá mismo lo puedo hacer. Voy a partir mi muestra en 3 grupos. ¿Ya? Esto le voy a llamar el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. ¿Ya? Ok, entonces, si es que en verdad la varianza de los errores es heterocedástica, eh, ¿ya? Si es que la varianza no es constante a lo largo de toda la muestra, sino que más bien depende del valor de x2, eh, yo, ¿qué debería esperar respecto de la varianza del grupo 1 versus la varianza del grupo 2 y versus la varianza del grupo 3? ¿Cuál varianza debería ser más grande? ¿La del grupo 1 o la del grupo 2? ¿Alguien que se anime? Siguiendo con este ejemplo, obviamente, ¿no? Exacto, grupo 1, ¿no? O sea, dado como yo he ordenado mis datos y que la relación entre los valores altos de x2 están relacionados con valores grandes de la varianza de los errores, yo esperaría que el grupo 1 tenga una varianza de los errores más grande que el grupo 2. Y con la misma lógica, esperaría que la varianza del grupo 1 también sea, aún con mayor razón, más grande que la varianza del grupo 3. ¿Ya? Eh, pero yo incluso me quiero poner en un caso en el que sea más fácil rechazar la homoscedasticidad de errores, que va a seguir siendo mi hipótesis nula. Entonces, para que sea más fácil poder detectar diferencias en estas varianzas de los residuos, lo que voy a hacer es eliminar el grupo 2, ¿ya? Y solamente voy a comparar el grupo 1 y el grupo 3. ¿No? Porque con la lógica que estábamos hablando, si es que la varianza de los errores y por lo tanto de los residuos, porque así lo voy a testear de manera ya aplicada, ¿no? Si esa varianza del grupo 1 no es mayor que la del grupo 3, definitivamente tampoco va a ser mayor que la del grupo 2, ¿no? Eh, entonces me estoy poniendo en un escenario en el que sea más fácil rechazar la hipótesis nula de homoscedasticidad de errores. Entonces yo voy a eliminar este grupo 2, ¿no? Elimino el grupo 2 y comparo eh, varianza de los residuos de grupo 1 versus grupo 2, perdón, grupo 3. Entonces, esencialmente estoy haciendo, me coloco en un caso en que es más fácil rechazar H0, ¿no? ¿Ok? Y eh, sí, es que todo son las observaciones, o sea, pensemos que esa muestra es a nivel de individuo, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, Y es salario, X1 es no sé, años de experiencia y X2 es años de educación.
Entonces, si yo ordeno mis datos en orden descendente de años de educación, yo tendría que cada individuo tiene que moverse con todo su valor de X1 y de Y, ¿no? Entonces, o sea, si yo miro Y y miro X1, seguramente en un orden en particular, ¿no? Ni ascendente ni descendente, seguro se ve cualquier orden, ¿no? ¿Pero por qué? Porque he movido los datos de un mismo individuo todos juntos, ¿no? En función al orden que yo puse para X2. Ahora sí queda claro. Ya, perfecto. Ok, entonces ahora sí el siguiente paso, dijimos paso 3. Calculo un F estadístico. Ahorita veo tu pregunta, Álvaro, Aníbal. Calculo un F stat. A ver, las preguntas, ¿ya? Ya, sí, a regresar porque sí, esto es importante para entender el test. Perdón, un ratito espérenme, por favor, ¿ya? Ya, listo, perdón, disculpen la interrupción. A ver, regresando a las preguntas, porque sí, esto es importante para que luego entiendan la fórmula que voy a poner. Este, nosotros, las dos preguntas están relacionadas, la de Aníbal y, bueno, Claudia pedía repetir lo que había preguntado Álvaro. Eh, Claro, lo que yo busco es ordenar mis datos de manera que la varianza del error, o sea, en realidad la varianza del residuo, porque es el único dato que yo voy a tener, esté de forma descendente, ¿ya? O sea, de mayor a menor, la varianza del residuo, ¿no? Eh, en este ejemplo en particular, yo les había dicho que eso ocurre cuando X2 también lo ordeno de manera descendente, pero yo podría haber puesto un ejemplo distinto, ¿no? Podría haber dicho al revés, ¿no? Eh, entonces, es ese ordenamiento el que me garantiza que la varianza del grupo 1, y ahora sí contestando específicamente a Aníbal, que la varianza de los residuos del grupo 1 eh, debería ser mayor que la varianza del grupo 3. Y eso es lo que vamos a querer testear, porque ojo que podría ser que las varianzas son iguales, ¿ya? De hecho, nuestro test va a ser eso, va a querer, nuestra hipótesis nula va a ser que la varianza de los grupos es igual, y si yo rechazo esa nula, voy a decir que son diferentes, y de hecho, cuando lo rechazo, cuando la del grupo 1 es bastante más grande que la del grupo 3. ¿Ya? Eh, a ver, no sé, chicos, si ahora sí ya está claro. Y una última cosa, para lo que no había escuchado Claudia, eh, lo que yo les decía es que lo que estoy haciendo es ordenar todos mis datos, ¿no? Recuerden que cada fila son los datos de un individuo, ¿no? O sea, la primera fila son las respuestas de Claudia, la segunda fila son las respuestas de Aníbal, la tercera fila las respuestas de Álvaro, y así, ¿no? De toda la gente que está en mi muestra. Entonces, si yo ordeno mis datos en función a valores de X2, yo tendría que mover las respuestas que esa misma persona dio para X1 e Y, ¿no? Entonces, si ustedes miran los valores de Y o de X1, de repente ahí no se ve ningún tipo de orden, ¿no? De mayor a menor, porque solo nos estamos enfocando en el orden de X2. Y para Y y X1 le estamos poniendo los otros valores que respondió esa misma persona. Estoy ordenando la data
en función a el orden descendente de la varianza de los errores. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, por eso, o sea, por eso les decía que este test intuitivamente es bacán, o sea, a mí me parece bien interesante cómo, o sea, lógicamente, o sea, tiene bastante lógica cómo se aplica este test, pero es sumamente impráctico, ¿no? O sea, es bien difícil que uno sepa exactamente cuál variable es la que me termina afectando la magnitud de la varianza de los errores, ¿no? Ese era el paso 1. Yo tenía que saber que era X2 eh, la que afecta la varianza de los errores, ¿no? La varianza de los residuos. Y no solamente saber cuál variable la afecta, sino en qué dirección, ¿no? Porque yo necesito saber la dirección, si es de más a menos o de menos a más, para saber en cómo base de datos. ¿Ya? Entonces, o sea, para fines prácticos es difícil, ¿no? Salvo que por algún tipo de, este, por algún tipo de, ¿cómo se llama?, de teoría, tengamos alguna intuición de cuál vendría a ser el ordenamiento, ¿no? Mario pregunta si podría hacer un montón de estos tests, o sea, ir cambiando. O sea, sí, pero en realidad, ¿cómo? O sea, si tú haces un montón de tests sin identificar cuál es la variable que realmente afecta la magnitud de la varianza de los errores, no vas a poder concluir cuál de todos cuál de todas esas conclusiones es la válida. O sea, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero no te va a dar eh, una conclusión, no vas a poder llegar a una conclusión que puedas interpretar. Imagínate que por error tú hubieras pensado que X1 es la que te genera estos cambios en el valor de la varianza del error. Ordenamos toda la base de datos de mayor a menor, ¿ya? Y como X1 no era la que generaba el cambio en la magnitud de la varianza del residuo, no puedes rechazar la hipótesis nula y erróneamente concluyes que tu modelo es homocedástico. Cuando si tú en verdad hubieras hecho el test sobre X2, hubieras concluido lo contrario. ¿Ya? Entonces, el paso 1, en realidad no hay una manera digamos que bypasearlo y tratar de testearlo de alguna otra manera. O sea, sí necesitaríamos algo de información eh, que nos diga la relación, ¿no? O sea, para poder ordenar los datos. Y esto fácilmente se va a comenzar a complicar, porque ahorita en este ejemplo solo dos variables, ¿no? O sea, o es X1 o es X2, pero si tuviera más variables, es más complejo. Incluso a veces la heterocedasticidad de los errores no se da por una única variable, sino por una combinación de variables. Si yo sé exactamente la combinación lineal de variables, yo podría nuevamente ordenar mis datos, ¿no? En función, o sea, crearía, digamos, una combinación lineal de, no sé, X1, X2, X3, pero necesitaría saber a ciencia cierta cuáles son los valores o los coeficientes, digamos, de esa combinación lineal. Entonces es complicado aplicar este test, ¿no? Pero no por eso no significa que no lo deban saber. Ok. Entonces, luego el tercer paso va a ser calcular el F-stat, en donde yo voy a, como ya les había adelantado, lo que voy a hacer es calcular la varianza de estos residuos. O sea, tengo el grupo 1 dividido por sus grados de libertad, o sea, N1 menos K, porque acuérdense que ahora he partido la muestra, entonces ya no tengo N observaciones, sino N1. Y K sigue siendo K porque igual incluyo las variables explicativas, ¿no? Ah, perdón, de acá se intuye que en el paso anterior, perdón, en el paso anterior, eliminé el grupo 2 y corrí una regresión para el grupo 1 y corrí otra regresión para el grupo 3.
Ya creo que mejor lo voy a poner. Eh, calculo MCO para grupo 1 y grupo 3, ¿no? Recién con esos datos ya puedo calcular el F-stat, ¿no? ¿Y con qué lo voy a comparar? Con los residuos del modelo 3, ¿no? Del grupo 3. Por si acaso yo estoy poniendo 3 para seguir con el ejemplo, pero en algunos libros, como dicen ya el grupo 2 ya lo eliminaste, ya de frente llaman grupo 1 y grupo 2 y al del medio no le ponen ningún nombre. Ya, y esto distribuye F, esto distribuye F con los grados de libertad del numerador y denominador, ¿no? O sea, n-1 menos, perdón, n1 menos k y n3 menos k. Me parece que, ay, no estoy segura si está en Wooldridge, ¿ah? Ahorita no me acuerdo porque los he sacado con seguridad. White y Breuschpagan estaba en Wooldridge. Me parece que era Green, pero no estoy segura. Pero pueden buscar en Google, ¿ah? O sea, Golf-L-Quan les va a salir. Ok, entonces de esta fórmula, y habíamos dicho que H0 sigue siendo errores homocedásticos, ¿no? ¿No? Entonces, si yo tengo un valor de este F estadístico grande, yo voy a rechazar los errores homocedásticos. ¿Y cuándo voy a tener un valor de F grande? Cuando el numerador sea mucho, mucho más grande que el denominador, ¿no? ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando esta varianza de los residuos del grupo 1 sea mucho más grande que la del grupo 3, ¿no? Entonces el paso 4 ya sería concluir, ¿no? Si el F-stat es mayor al F crítico, rechazo H0 y concluyo que errores son homocedásticos. Ok, entonces tenemos estos tres tests. Eh, el test más utilizado es el test de White. El test de Berojpan en realidad también usa. eh, y bueno, el test de Golf-L-Quan ya les había adelantado que es difícil de implementar y por lo tanto es el menos usado, ¿no? Ok, entonces ya, ahora ya tenemos todas las herramientas para poder decir, ok, hay errores heterocedásticos o homocedásticos, ¿no? Ay, sí, 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 creo que lo dije y lo escribí al revés, ¿no? Sí, sí, heterocedásticos. Gracias, gracias chicos. Ok, entonces ya tenemos las herramientas para ahora decir, bueno, ya imagínense que hice mis tests y rechazo la hipótesis nula, entonces sí, efectivamente estoy en presencia de errores heteroscedásticos. Ahora el siguiente paso es, bueno, ¿y ahora cómo estimo mínimos cuadrados generalizados, no? Has dicho, bueno, algo tendríamos que saber sobre la matriz omega, eh, y esos ya son los casos que vamos a ver ahorita. Ya los tengo por acá. Aquí están. Ya.
Entonces, si estamos frente a errores heterosedásticos, debemos utilizar estimador mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Pero necesito una matriz omega, ¿no? Para poder estimar para poder estimar, ¿no? MSG. Entonces vamos a tener diferentes casos, ¿ya? Caso 1, el caso 1 es que efectivamente sí conozco omega, ¿ya? Sí conozco omega. Yo sé exactamente qué coeficientes, qué valores están dentro de esa matriz omega. Entonces, en resumen, lo que voy a hacer es, bueno, una transformación a mi modelo, que luego yo pueda estimar por MCO, ¿no? Digamos que el caso más fácil, ¿no? Em, entonces, recordemos que beta sombrero de mínimos cuadrados generalizados es igual a X traspuesta omega inversa X traspuesta omega inversa Y, ¿no? Y ahora vamos a suponer que la varianza de los errores, la varianza condicional, es igual a sigma cuadrado omega sub i. ¿Ya? Entonces, no estamos diciendo que son heterosedásticos, ¿no? Porque vamos a tener una varianza diferente, estamos permitiendo que exista una varianza diferente para cada individuo, ¿no? Por eso es omega sub i, ¿ya? Y nosotros conocemos omega sub i, ¿ya? Entonces yo puedo transformar el modelo. Puedo transformar todo el modelo dividiendo por la raíz de omega sub i, ¿ya? Entonces se va a ver de esta manera. Y luego vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces yo voy a tener, digamos que Y transformado, llamémosle PY, va a ser igual a Y1 entre raíz de omega 1, Y2 entre raíz de omega 2, puntos sujetivos Y sub n entre raíz de omega sub n. Y de la misma manera voy a transformar X eh, y voy a tener... X pueden ser muchas variables, ¿no? Por eso voy a poner X1 traspuesta dividido por raíz de omega 1, X2 traspuesta dividido por la raíz de omega 2, puntos suspensivos, Xn traspuesta entre raíz de omega n. ¿Ya? Mi estimador final de este modelo
va a, va a ser de la siguiente manera, ¿no? Entonces, si corro el modo de arriba, el modelo transformado, voy a tener un estimador beta sombrero que me va a salir igual a omega sub i, x sub i, x i traspuesta por la sumatoria de wi, perdón, omega i, x i, y i. No, perdón, este era W. Es que no sé si se va a notar. WI y este es WI. Que se note. ¿Dónde? O sea, para que se vea lo que estoy haciendo es esto ponerlo de forma general, ¿ya? De forma general. W sub I es igual a 1 entre omega 1. En este ejemplo, ¿no? Podría haber sido diferente. A este estimador se le va a conocer como mínimos cuadrados eh, ponderados, ¿ya? O sea, es un caso, nuevamente, un caso general de mínimos cuadrados generalizados en donde yo conozco exactamente esta matriz omega y y reescalo todo mi modelo y lo estimo por MCO. Esos coeficientes, o sea, todo ese modelo yo voy a decir, es mi estimador de mínimos cuadrados ponderados. O en inglés, weighted least squares. No, esencialmente estoy ponderando cada observación en función a la varianza que le aporta este, al término de error, ¿no? Eh, y si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es dividiendo entre estos, entre omega i, ¿no? Estoy dividiendo entre omega i. Entonces lo que estoy haciendo es eh, eh, darle un menor peso a las observaciones que generan mayor varianza, ¿no? Lo voy a poner acá. Notar que al dividir por omega sub i, estoy dando mayor peso, o al revés, ¿no? A las observaciones con menor varianza.
Entonces podemos ver un ejemplo así súper cortito, ya con, en lugar de poner omega, ser una variable en particular. Seguimos en el mismo caso, ¿no? Un ejemplo. eh, Vamos a decir que sigma cuadrado sub i es igual a sigma cuadrado, eh, ok, varianza no sub i condicional a x es igual a sigma, sigma sub i cuadrado, o sea que es diferente, es heteroscedástico, diferente para cada individuo, y es igual a una parte constante sigma cuadrado, una parte igual para todo el mundo, como en el caso anterior, multiplicado por x y k al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ah, una de las variables de mi modelo, la variable xk, de hecho, no cualquier xk al cuadrado influye directamente en la varianza de los errores. Entonces, ahora, en el caso anterior, omega era omega sub i, ¿no? Si queremos hacer el paralelo, omega sub i vendría a ser x y xk, perdón, al cuadrado, ¿no? Entonces, nuevamente transformamos el modelo, ¿no? Y yo tendría y entre xk, ahí, beta k más beta 1 x1 entre xk sub i. Ahorita veo la pregunta, ¿ya? x2 sub i entre xk sub i más punto suspensivo el error entre xk sub i. Si se dan cuenta, he puesto un modelo en donde no hay intercepto, ¿no? Y como estoy dividiendo por xk, eh, el intercepto de este modelo transformado es el coeficiente que antes acompañaba a xk, ¿no? Porque xk entre xk me sale 1, ¿no? Por eso este primer término. A ver, tengo una pregunta de Valeria. Profe, si W fuese el tamaño de un conglomerado, se estaría asegurando que a los conglomerados más grandes se les da más peso. Eh, Depende si te refieres a W o a omega. Creo que estamos por acá, ¿no? Lo que estamos haciendo es, al dividir por omega, o sea, acuérdate que la, simplemente para renombrar, como decir Y tilde o X tilde, Álvaro. PY es solo por decir que es el modelo transformado, nada más. Ok, solo regresando a la pregunta de Valeria, eh, lo que veíamos es a todo el modelo, yo lo he dividido por bueno, la raíz de omega sub i, ¿no? Entonces, esencialmente, a los que tenían un WI más grande, ¿ya? A los que tenían un WI más grande, los estoy volviendo más chiquitos, ¿no? Y al revés, a los que tenían un WI más pequeño, los estoy haciendo más grande, ¿no? Entonces, a los que estoy dándole un mayor peso a los que aportaban menos a la varianza del error, porque acuérdate que la fórmula, por acá creo que estaba,
por acá, ¿no? La varianza del error, la varianza del error depende directamente de omega i, ¿ya? Entonces yo lo que quiero es, en este estimador de mínimos cuadrados ponderados, quisiera que observaciones que tienen un omega sub i muy grande, aporten poco a la estimación de este coeficiente beta, ¿ya? Entonces, ¿cómo estoy haciendo eso? Al momento de dividir por raíz de omega, esencialmente estoy achicando el aporte de las explicativas asociadas a valores de omega muy grandes. Ya, perfecto. Entonces sí, ustedes van a tener que tener mucho ojo con omega i, y ahora en el ejemplo que les estoy poniendo ya no es omega i, sino x cuadrado. Entonces, por eso antes yo dividía por la raíz de omega sub i, y ahora de frente divido por xk, ¿ya? Entonces, sí tienen que prestar atención a este término. Ok, entonces, no, lo que les decía es que este intercepto que tenemos por acá, es el coeficiente de xk, ¿no? Porque al dividir por xk, me va a salir 1. Entonces ese va a terminar siendo mi intercepto. Nada más. Ah, podría haberle aumentado otro coeficiente y renombrar alfa más beta k, ¿no? Solo que no nos vamos a concentrar no nos vamos a concentrar en el intercepto, sino en cómo estos betas ya se pueden interpretar, ya se pueden estimar con MCO. Sí, o sea, igual tendríamos que tener en cuenta que el modelo tiene o no tiene intercepto. Nos estamos un poco abstrayendo de eso. O sea, si el modelo debiera tener intercepto y no lo pongo, sí sería un error, ¿no? Pero para este ejemplo estamos asumiendo que no había un intercepto y que el único intercepto que queda vendría a ser el de XK, ¿no? Ahora, si partes de un modelo que sí tiene intercepto, ya no sería beta K, sino sería beta K más alfa, ¿no? Y le tendrías que poner otro nombre, le pondrías, no sé, omega cero, algo así, ¿no? Exacto, sería un alfa entre raíz de X y, claro. Y eso te va a salir otro número y bueno, se va a juntar con el beta K, ¿no? Entonces, por eso decía que lo tendrías que sumar y eso te saldría un nuevo, le tendrías que poner una letra diferente, ¿no? Para no confundir. Listo. Ya, y sobre este modelo, ¿no? O sea, y sobre este modelo se estima MCO. Y se le sigue llamando, ¿no? Y se sigue llamando mínimos cuadrados ponderados. Ok, este es el caso más fácil. Ese es el caso más fácil. Luego tenemos un segundo, el caso, uy, ¿qué pasó? Ya. El caso 2.
El caso 2 en donde no conocemos omega, ¿ya? Pero conocemos su estructura. Ya, ahorita va a quedar un poco más claro a qué nos referimos con eso. Nos referimos a que sabemos que va a ser una función de las explicativas, ¿ya? No sabemos exactamente si es, o sea, qué coeficientes tiene, pero sabemos que depende de las explicativas del modelo. Eh, y este estimador se va a llamar mínimos cuadrados generalizados factibles. El estimador resultante se llamará mínimos cuadrados generalizados factibles o MCGF. En español o al revés, ¿no? FGLS. Ya, entonces, nuevamente, ¿no? A ver, la varianza del error es igual a sigma cuadrado i, igual que en el caso anterior, pero ahora es sigma cuadrado xi a la alfa, y yo no conozco alfa, ¿ya? O también lo puedo escribir como sigma, como, como xi traspuesta por alfa. Y todo esto al cuadrado. Y yo no conozco alfa. Lo voy a estimar. Entonces voy a tener que hacer una estimación en dos etapas, ¿no? O sea, como antes yo ya de frente conocía cuál era ese omega sub i o ese xk al cuadrado, yo de frente podía dividir eh, transformar todo mi modelo en función a esa variable, ¿no? Pero eh, como ahora no conozco este alfa, no puedo transformar el modelo así fácilmente. Tendría que primero tener alguna estimación de alfa para después recién formar el modelo. Entonces va a ser esencialmente una estimación en dos etapas. ¿Ya? En el paso 1 vamos a estimar eh, sigma cuadrado sub i. Y en el paso 2, eh, y en el paso 2, vamos a ya estimar estimamos ya el beta de mínimos cuadrados generalizados factibles, ¿no? Entonces se ve algo así. Ay, a ver.
Parece que me falta una parte. Ok. A ver. Ya. Entonces, este beta va a ser igual a la sumatoria de 1 entre sigma cuadrado sub i por xi traspuesta, todo esto inversa, y esto se ve igual al caso anterior, sumatoria de 1 a n, 1 entre sigma sub i, x y sub i, ¿no? Yo sé eh, yo sé que estos errores es igual a sigma cuadrado sub i más un término de error, ¿no? Este es un término de error. Entonces yo voy a tener que estimar, a partir de los residuos en realidad, ¿no? Lo que voy a hacer es estimar a partir de los residuos. Entonces vamos a estimar ahí. Vamos a estimar este sigma cuadrado sub i a partir de los residuos. Entonces yo conozco que mu sombrero es igual a, perdón, al error, es igual al error, o sea, el residuo es igual al error, menos xi traspuesta, el valor estimado, menos el poblacional, ¿no? El error menos la diferencia entre la parte estimada y el valor poblacional me va a dar el residuo. Entonces yo voy a tener que mu sub i es igual a mu sub i menos, o sea, si beta sombrero es igual a beta, eh, todo este segundo término se vuelve cero, ¿no? Pero sabemos que beta sombrero es un estimador, entonces no va a ser exactamente ese paréntesis cero, ¿no? Entonces, esta es la parte que yo digo que es el error, ¿no? Entonces voy a decir, es un phi sub i, ¿no? Es un error, y va a depender de qué tan lejos esté yo qué lejos esté mi estimador del valor poblacional, ¿no? Yo sé que en muestras, en muestras grandes, bueno, ya solo para seguir. Como yo lo que quiero estimar es sigma i cuadrado, yo voy a transformar esta ecuación, eh, voy a elevar esta ecuación al cuadrado, ¿no? Entonces, sub i el residuo al cuadrado va a ser igual a el error al cuadrado, o sea, sigma cuadrado sub i, más este phi al cuadrado, más dos veces mu sub i, phi sub i, ¿no? Pero lo que les decía antes es que, pero en muestras grandes, ¿no? Yo sé que beta sombrero asintóticamente se aproxima al valor poblacional, ¿no? Entonces, si eso ocurre, estos dos últimos términos desaparecen, ¿no?
Por lo tanto, igual a cero y 2 mu sub i phi i igual a cero. Entonces solamente me quedo con el residuo, es un buen estimador de sigma cuadrado i más algún error, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es estimar por MCO, estimar por MCO y guardar los residuos al cuadrado y luego ajustar ajustar todos mis datos en función de esos residuos al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo con mínimos cuadrados generalizados. Mínimos cuadrados generalizados factibles, ¿no? Voy a ponerlo acá, ¿no? Entonces, estimo sigma cuadrado sub i a partir de residuos de regresión MCO en paso 1, ¿no? Y ya luego con esos residuos, eh, puedo hacer el paso 2, ¿no? Y ya estimo mínimos cuadrados generalizados factibles. O sea, ya tengo, sería esta misma fórmula, pero con sigma, ahora lo voy a poner por acá. He descubierto esto. ¿No? Y ahora sí, en el paso 2, ya usaría ¿no? Que sé que es el residuo al cuadrado. Ese vendría a ser la otra técnica, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver. Sí, el beta, claro, acá no estamos diciendo cuántas variables explicativas hay, ¿no? Pueden haber varias variables explicativas y por lo tanto dentro de ese vector beta hay varios valores, ¿no? Sí, sí, pues sí, o sea, sí es un vector, de hecho. A ver, quiero ver qué me falta. Bueno, y el caso 3, Green, el libro Green. Sí. Y el caso 3, ¿cómo vamos de tiempo? El caso 3, el caso 3 en realidad ya no conozco
no conozco omega, ¿no? No conozco omega como el anterior y tampoco conozco su estructura. Y este va a ser la corrección de White, ¿ya? O estimador robusto. Sí, estimado robusto. De hecho, este es el más utilizado, ¿ya? El de White. En cualquier paquete estadístico, en Stata, eh, ya uno lo puede implementar fácilmente. O sea, corres la regresión, se los puedo mostrar en la próxima clase. Corre la misma regresión, o sea, reg, y, x, eh, de robusto, y ya de frente te hace la corrección. Eh, en esta corrección, o sea, no vamos a entrar a los detalles de por qué, hay, bueno, todo un paper que demuestra que este es un estimador eficiente, pero esencialmente lo que se hace es, eh, sabemos que la varianza ya no es, o sea, que la varianza es heterocedástica, pero no sabemos exactamente qué estructura tiene. Eh, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, nuestra mejor estimación van a ser los residuos, ¿no? Quizás acá no me ha quedado claro en el paso anterior. eh, a ver, solo déjenme chequear un ratito. Ya, acá en el caso anterior yo había dicho que no conozco este alfa, que, o sea, que lo voy a estimar, pero sí conozco que tiene esta estructura X y traspuesta alfa, ¿ya? Y en función a eso yo voy a estimar esta varianza al cuadrado, ¿ya? Eh, Creo que para no confundir, mejor acá, en lugar de condicionar respecto a X, voy a condicionar respecto a Z sub I. Ya dense cuenta que acá he hecho un cambio. Y además, a todo este X, XY traspuesta alfa, todo eso va a ser Z. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? Va a haber yo conozco cuáles son las variables que hacen que la varianza sea heterocedástica. Las variables podrían haber sido todas las variables de la ecuación, y en ese caso sí ya se vería muy similar al estimador de White, ¿ya? Pero podría haber sido un subgrupo de variables o solamente una variable, solo que yo no conozco ese alfa, ¿no? O sea, yo sé que de repente es la variable x2, pero x2 por un alfa desconocido, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces yo sé que esta varianza condicional respecto a este z es sigma cuadrado sub i. Y bueno, yo voy a hacer esta estimación, ¿no? Eh, y voy a terminar guardando los residuos de lo que yo estimé en la primera etapa, eh, considerando metiendo en esta primera etapa las variables que yo considero que afectan a la varianza,
¿ya? O sea, en esta primera etapa de acá, incluyo las explicativas que afectan la varianza del error. Y esa va a ser esencialmente la diferencia con White. ¿Ya? Porque en White, como yo no conozco o sea, no conozco la estructura, no sé cuáles son las variables que le están afectando, conozco los coeficientes, de frente voy a coger a los residuos de correr el MCO. De frente voy a coger a todos, al residuo, a todo ese vector de residuos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a, el caso 2 sería como el test 3, hay que pensar. Claro, el caso 2 es, en el caso 2 tú tendrías que saber qué variables estarían entrando en esa matriz omega. Tendrías que tener, por eso el título decía, conozco la estructura de esa matriz omega, qué variables la componen, alguna noción tendría que saber. En cambio, en el caso 3, no conozco omega, pero tampoco la estructura, entonces simplemente voy a como si todas las variables afectaran la varianza del error y de frente voy a recoger los residuos de estimar un MCO a todo el modelo. Esa es la diferencia con el caso 2, ¿ya? Eh, eso lo vamos a poner acá, como conozco estructura de omega, eh, voy a utilizar los residuos de correr MCO con todas las variables. ¿Ya? Y este estimador de White es el estimador asintótico de la varianza de beta sombrero dado todas las explicativas. Me sale igual a 1 entre n por 1 entre n x traspuesta x inversa. Ay, no me va a entrar. A ver. Uy, perdón que me estoy pasando un poco la hora, ¿ya? Ahorita terminamos. Ya seguimos la próxima. O sea, quiero escribir aunque sea esta fórmula y ya la próxima clase continuamos. Por 1 entre n sumatoria de... Ahí van de frente los residuos. Eh, cuadrado, xy traspuesta. 1 entre n x traspuesta x inversa. ¿No? Entonces acá de frente entran los residuos, ¿no? Vemos que de frente entran los residuos, si quieren, ¿ya? Mientras que en el caso anterior lo que entraba era esta estimación de sigma cuadrado, ¿no? Que dependía de lo que nosotros ya sabíamos sobre al menos la estructura, ¿no? ¿Qué variables me pueden servir para estimar esa varianza de los errores? Entonces, bueno, como se dan cuenta, esta varianza del estimador beta ya no es exactamente igual a la varianza de MCO, sino que la estamos ajustando por los residuos, estos residuos al cuadrado, el residuo sub i, ¿no? Antes ajustábamos por eh, eh, toda la matriz sigma cuadrado, que era mu traspuesta eh,
claro, los residuos, ¿no? O sea, antes era mu, sombrero, así, ¿no? Entre n menos k y todo esto por x traspuesta a x inversa. En cambio ahora ya no vamos a ponerlo, no vamos a calcular una sola matriz, todo esto era sigma cuadrado sombrero, ¿no? Sino que ahora vamos a permitir que que varíe para cada individuo, ¿no? Sigma sub i. Entonces tienes elementos que pueden variar para cada individuo sub i, ¿no? Que varía en función al residuo que se obtuvo para cada individuo, ¿ya? Como les decía, ¿por qué se puede, por qué el estimador, en realidad la varianza del estimador? O sea, lo que estamos haciendo es, el coeficiente va a ser el mismo, ¿no? Voy a seguir corriendo MCO, mi coeficiente va a ser el mismo, lo único que estoy cambiando es la varianza. De hecho, pueden probar ustedes en su casa con Stata, cojan cualquier regresión, corranla reg y x1, x2, vean qué les sale y luego corran otra regresión reg y x1, x2, coma robusto, ¿no? Coma R de robusto. Se van a dar cuenta que los coeficientes no cambian, lo único que cambia es el error estándar. ¿Por qué? Porque ahora al error estándar lo estamos ajustando por este vector de residuos. Ya ese es el único ajuste que estamos haciendo. Claro, ¿por qué este es un buen estimador? Ya eso escapa un poco el curso, ¿no? O sea, eso ya hay, bueno, todo un paper que demuestra que este sí asintóticamente es un buen estimador. Por eso decimos que es el estimador asintótico de la varianza. ¿Ya? Asintóticamente nos saldría, esto vendría a ser un buen estimador de la varianza. Pero ya no tenemos que entrar en tanto detalle, ¿no? Eh, Así que bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, eso lo he hecho bien rápido, así que el martes creo que le puedo dedicar unos minutos a reforzar este último caso. Pero creo que, y bueno, y con lo que hagan en la dirigida seguro también ya va a ir quedando más claro, ¿ya? Si se dan cuenta, hay dos cosas de White, ¿no? Hemos visto el test de White y ahora hemos visto los errores robustos de White, ¿no? Son dos cosas diferentes relacionadas a heterocedasticidad que deberíamos saber, porque ambas son bastante utilizadas en econometría, o sea, es el estándar, digamos, ¿no? Y bueno, ya la próxima clase podemos hablar un poco más ya de casos prácticos de heterocedasticidad, ¿no? O sea, usualmente cuando uno trabaja con datos de corte transversal, por ejemplo, usualmente se sufre de heterocedasticidad y se utilizan errores robustos, o de repente hay alguna otra estructura de los errores. Por ejemplo, utilizar los clusters es bastante común. Yo les puedo traer algunos ejemplos para la próxima clase, ya para aterrizar esto con algunos ejemplos de Stata. ¿Alguna pregunta?